el servicio de entrega de pizzas a domicilio se revoluciona con el nuevo proyecto de Domino's Pizza, un carro de reparto que incluye un horno con capacidad para mantener hasta 80 pizzas calientes a una temperatura de 60 grados Celsius, para que lleguen a los clientes recién salidas del horno. De momento, Domino's Pizza ha puesto en circulación 100 vehículos, para lo que ha contado con la colaboración de la compañía General Motors, que ha fabricado su flota de coches adaptados al nuevo formato de entrega. La novedad es el horno instalado en la parte trasera, al que se accede por un lateral. Se espera que los nuevos vehículos de reparto se distribuyan en 25 ciudades estadounidenses en los próximos 3 meses y ya se están preparando algunas campañas de marketing para dar a conocer este nuevo servicio. Actualmente, Domino's Pizza es la segunda mayor compañía de comida rápida que se dedica a las pizzas y trata de mantenerse a la vanguardia en este mercado, en el que la entrega de la comida en las mejores condiciones se ha instaurado como una norma obligatoria. El que hizo inventó eso. Mira. Tiene oficio. Ahí tiene que hacer calor. Mi pregunta, eso yo iba a preguntar ahora, ¿hará calor ahí adentro? No, porque me imagino que debe estar climatizado aparte de atrás. Miren, y ahora otra pregunta. Y la última pizza que se entregue, ¿estará muy caliente? Bueno, esa gente han hecho 80 pruebas. Entonces él tiene que salir huyendo para que no se le quemen también. No, porque eso es para mantener, para hornearla, es para mantener temperatura. Acuérdate que lleva una temperatura estándar ahí. Es lo mismo que los camiones que reparten comida de cadena de bueno, sí. Ahí tiene que hacer calor. Sí. Tiene que hacer calor.